Buenas noches a todos los que escuchan mis relatos de brujería. Hoy les traigo una historia que me envió un suscriptor, el cual vivió una experiencia terrible con la magia negra, algo de lo que hasta el día de hoy se arrepiente. Le agradezco la confianza al compartir su vivencia, así que escúchenla y piensen si ustedes hubieran hecho lo mismo para defender a un ser querido. Me llamo Roberto y crecí en un pequeño pueblo de Veracruz. Desde chamaco, siempre quise salir adelante. Mi padre era un hombre trabajador que se partía el lomo en el campo, mientras mi madre se ocupaba de la casa y vendía comida cuando podía, pero nunca nos alcanzaba para vivir bien. Éramos 6 hermanos en total y yo era el más grande, así que desde muy temprana edad tuve que ayudar para que la familia pudiera comer. Fui creciendo y aunque era bueno en la escuela, solo logré terminar hasta la secundaria. No había dinero para más. A los 16 años, empecé a trabajar con mi tío Hernán en la construcción. Mi hermano menor Carlos también empezó a trabajar a los 14 años, cargando bultos en el mercado del pueblo. Un día, un compadre de mi tío nos propuso a Carlos y a mí que nos fuéramos a trabajar a Coatzacoalcos. Este señor construía casas y necesitaba manos jóvenes y fuertes para el trabajo pesado. Nos ofreció buen sueldo y un cuarto donde quedarnos. Como en la casa éramos tantas bocas que alimentar, mis padres nos dieron su bendición. Así que Carlos y yo nos fuimos a Coatzacoalcos con el compadre de mi tío. Al llegar, nos presentó con el ingeniero que dirigía la obra, quien nos empezó a preguntar si sabíamos hacer mezcla, poner tabiques, que tanto aguantábamos el sol y esas cosas. Nos asignaron diferentes tareas. A mí me pusieron con los albañiles más experimentados, mientras que Carlos quedó bajo las órdenes del capataz de la obra. El ingeniero Ramírez, con quien yo trabajaba, era un hombre muy amable y paciente. Me enseñaba con calma los secretos del oficio, desde cómo hacer una buena mezcla hasta cómo levantar un muro derecho sin plomada. Cuando iba a comer, siempre me invitaba tacos o refrescos. A veces me prestaba revistas de construcción para que aprendiera más sobre el oficio. Me sentía afortunado de haber caído con un buen jefe. En cambio, mi hermano Carlos no tuvo la misma suerte. El capataz, don Ernesto, era un hombre despiadado y abusivo. Lo ponía a cargar los materiales más pesados. Lo regañaba por cualquier cosa y nunca le daba descanso, ni siquiera para tomar agua en el calor más intenso. Los domingos, nuestro único día libre, nos reuníamos para desayunar juntos. Carlos siempre llegaba con el cuerpo adolorido y las manos ampolladas, mientras yo podía salir a conocer la ciudad. Mi hermano apenas tenía fuerzas para descansar. Con el tiempo, esta situación comenzó a afectar nuestra relación. La verdad es que antes tampoco nos llevábamos muy bien, pues Carlos siempre había tenido cierto resentimiento hacia mí por ser el consentido de mis padres, pero ahora su actitud hacia mí se volvió agresiva y distante. Un domingo, mientras comíamos en una fondita, Carlos empezó a reclamarme. A ti te tocó toda la suerte, Roberto. Te tratan como si fueras alguien importante, mientras a mí me tratan peor que a un perro. Sus palabras me dolieron, pero no le contesté nada. Era algo que estaba fuera de mi control y pensaba que no valía la pena discutir. Las semanas pasaban y nuestros encuentros se volvían cada vez más tensos. Cuando Carlos me decía que no podía reunirse conmigo porque tenía que trabajar horas extras, sentía un extraño alivio. La verdad es que disfrutaba más mi tiempo libre sin sus constantes reproches. Un día, mi tío Hernán vino a visitarnos y nos propuso ir al cine los 3 juntos. Yo no quería ir, pero la película parecía buena, así que acepté. Esa tarde, mientras esperábamos en la fila para comprar los boletos, Carlos me enfrentó directamente.
Tú no sabes lo que es trabajar de verdad. Me soltó de repente frente a mi tío y otras personas que esperaban cerca. Te crees mucho porque el ingeniero te trata bien, pero no tienes idea de lo que yo aguanto todos los días con ese cabrón de Ernesto. Su voz estaba llena de rencor. Mi tío intentó calmarlo, pero Carlos estaba demasiado alterado para escuchar. La tensión entre nosotros crecía día a día. Mis intentos por acercarme a él parecían inútiles, y mi hermano se volvía cada vez más amargado y resentido. Un fin de semana, decidimos regresar al pueblo para visitar a nuestra familia. Acordamos salir el sábado y volver el lunes para trabajar. Durante el viaje en autobús, noté que Carlos estaba más callado que de costumbre, mirando por la ventanilla con gesto sombrío. Traté de hablar con él varias veces, preguntándole cómo iban las cosas con el capataz o recordando anécdotas de cuando éramos chamacos, pero apenas me respondía con gruñidos. Al llegar a casa, nuestra familia nos recibió con mucha alegría y hasta los vecinos vinieron a saludarnos. Por un momento, parecía que los problemas quedaban atrás, pero con Carlos las cosas seguían igual. Apenas hablaba con nadie y prefería quedarse en el cuarto que antes compartíamos. Pasó el sábado y el domingo, y su actitud no cambió. A pesar de los esfuerzos de todos por animarlo, mi hermano seguía distante y malhumorado. Era claro que algo grave le estaba pasando. El lunes por la mañana, después de desayunar, me armé de valor y le pregunté qué le ocurría. Carlos se quedó callado un rato mirando al suelo antes de empezar a hablar. Ya no aguanto más. Ese cabrón de Ernesto me trata como si fuera basura. Me hace trabajar hasta que ya no siento los brazos. Y cuando me quejo, me amenaza con correrme. Me dice que si abro la boca, le va a decir al ingeniero que robé material de la obra. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Llevábamos más de un año trabajando en Coatzacoalcos y no me había dado cuenta de lo grave de su situación. Le pedí que me contara todo. Si no quería seguir trabajando allí, podía buscar otro trabajo. Carlos me confesó, con lágrimas en los ojos, que el capataz no solo lo obligaba a trabajar horas extras sin pago, sino que también lo humillaba frente a los demás trabajadores. Lo amenazaba constantemente y hasta le había pegado un par de veces. Al escuchar eso, sentí que la sangre me hervía. No podía permitir que mi hermano siguiera pasando por ese infierno. Lo tomé por los hombros y le prometí que lo ayudaría. Le dije que no regresara a Coatzacoalcos, que se quedara en el pueblo mientras yo iba por sus cosas. Le diría al ingeniero que Carlos estaba muy enfermo y que se quedaría con nuestros padres un tiempo. Mi hermano, aunque temeroso, aceptó el plan. El martes regresé solo a Coatzacoalcos. Hablé con mi jefe, el ingeniero Ramírez, y le expliqué que Carlos estaba enfermo. Él se mostró comprensivo y me dijo que no había problema, que cuando mi hermano se sintiera mejor, podía volver a su puesto. También me dio un sobre con dinero para Carlos. Después fui a hablar con don Ernesto, el capataz. Para mi sorpresa, se comportó amable y hasta preocupado cuando le dije sobre la enfermedad de Carlos. Me dijo que era un buen muchacho y que esperaba que se recuperara pronto. Su actitud no coincidía para nada con el monstruo que mi hermano me había descrito. Confundido, le pregunté a uno de los compañeros de Carlos sobre el capataz. Este muchacho me confirmó que don Ernesto era duro, pero justo, y que nunca había visto que maltratara a nadie. Este comentario me dejó aún más desconcertado. Sin embargo, era mi hermano, y yo le creía. 3 semanas después, Carlos regresó a Coatzacoalcos para trabajar en otra obra, esta vez como ayudante de un plomero. Al principio parecía que todo iba bien, pero pronto noté que algo extraño pasaba con él. Estaba más callado de lo normal, se veía nervioso
y había perdido peso. Cada vez que intentaba hablar con él sobre su nuevo trabajo, cambiaba de tema rápidamente. Un domingo, mientras comíamos en una taquería, mi tío Hernán, que había venido a visitarnos, le preguntó a Carlos por qué estaba tan flaco y ojeroso. Mi hermano se puso pálido y dejó de comer. Preocupado, le insistí que me dijera qué estaba pasando. Después de mucho presionarlo, Carlos finalmente nos confesó que había tenido problemas con ciertas sustancias. Uno de sus compañeros de la obra le había ofrecido probar una sustancia, y poco a poco se había vuelto adicto. Estaba gastando todo su sueldo en eso, y apenas comía. Me quedé helado. Nunca imaginé que mi hermano pudiera caer en eso. Le pregunté cómo había empezado todo, pero Carlos no quería dar detalles. Solo después de mucha insistencia nos contó la verdad. Quien le había metido en ese mundo era el mismo capataz don Ernesto. La realidad era que el capataz no solo era abusivo con los trabajadores, sino que también les vendía los estimulantes para mantenerlos controlados y dependientes. Carlos me explicó que había mentido sobre algunos detalles antes porque tenía miedo. Cuando le dijo a don Ernesto que quería dejar esas sustancias, el hombre lo amenazó y le advirtió que si hablaba, se encargaría de que nunca más encontrara trabajo en ningún lado. Entendí entonces por qué mi hermano había querido escapar de aquella obra, y también comprendí su desesperación actual. Decidí que lo primero era ayudarlo a limpiarse. Luego nos ocuparíamos de aquel desgraciado. Me sentía furioso. Pensaba que por vernos jóvenes y pobres, ese canalla creía que podía destruirnos la vida sin consecuencias. Así que decidí que don Ernesto tenía que pagar de una forma u otra. Un viernes, le pedí permiso al ingeniero Ramírez para salir temprano. Aunque era inusual, le inventé que tenía que enviar dinero a mis padres. Me dirigí a la obra donde antes trabajaba Carlos y esperé hasta que vi salir al capataz. Lo seguí hasta el estacionamiento y cuando estaba por subir a su camioneta, me acerqué a él. Don Ernesto me reconoció de inmediato. Le dije que sabía todo sobre las sustancias que le vendía a los muchachos de la obra, incluyendo a mi hermano. Le pedí que dejara en paz a Carlos y que nos diera dinero para ayudarlo a rehabilitarse. El capataz me miró con desprecio, sacó su cartera y me arrojó unos billetes de a 500 pesos. «Con esto basta», me dijo con burla, «y no se te ocurra volver por aquí o te va a ir muy mal». Luego subió a su camioneta y se fue, dejándome allí parado con los billetes en la mano. La humillación y la rabia me consumían. Esa noche no pude dormir. Recordé las historias que había escuchado en mi pueblo sobre brujos que podían hacer justicia cuando las leyes fallaban. Al día siguiente llamé a mi tío Hernán y a Carlos y les conté lo sucedido. Ambos estaban furiosos. Les hablé de mi idea de buscar a alguien que practicara brujería para castigar a don Ernesto. Queríamos que pagara, pero no con dinero, sino con sufrimiento, por todo el daño que había hecho. Incluso bromeamos con la idea de contarle todo a su esposa y familia para destruir su reputación. Nos reímos con maldad, lo reconozco. Sabíamos que estaba mal, pero se sentía como lo correcto en ese momento. Pedimos permiso en nuestros trabajos y los tres regresamos al pueblo. En nuestra comunidad, como en muchas de Veracruz, hay brujos, curanderos y hasta nahuales. Dejamos nuestras cosas en casa de mis padres y fuimos a buscar a don Mario, un hombre que tenía fama de ser brujo, uno de esos que dicen que tienen pacto con el maligno. Le contamos todo lo que había sucedido y le pedimos ayuda para hacer que don Ernesto pagara por el daño que le había hecho a mi hermano. Don Mario nos escuchó con atención, asintió con la cabeza
y nos dijo que había formas de hacerle pagar, pero que debíamos estar seguros de querer continuar, porque las consecuencias serían permanentes y terribles. Le dijimos que estábamos de acuerdo, sin pensar realmente en lo que eso significaba. Solo éramos unos muchachos tontos. Don Mario nos pidió cierta cantidad de dinero, además de algo personal de don Ernesto, su nombre completo y fecha de nacimiento. Como ninguno tenía algo personal del capataz, mi tío Hernán sugirió que buscáramos en Facebook su perfil para conseguir su foto. Fuimos al único café internet del pueblo e imprimimos una foto de don Ernesto. Regresamos con don Mario y le entregamos la foto impresa. Nos dijo que con eso podía trabajar, pero que uno de nosotros tendría que cargar con un peso extra. Nos explicó que como era un trabajo negro muy delicado y fuerte, a la larga habría que pagar un precio alto. No sabríamos a quién le tocaría hasta que llegara el momento. Estábamos cegados por el odio y la venganza, así que aceptamos sin dudar. Esa noche, don Mario y nosotros hicimos un ritual en el patio trasero de su casa. Después de varias horas de cantos y ceremonias extrañas, nos dijo que él terminaría el resto a solas. Le dejamos una parte del dinero y acordamos pagarle el resto cuando viéramos resultados. Esa noche regresamos a casa y me sentí mal por dentro. A pesar de todo, mi deseo de venganza estaba satisfecho, al menos por el momento. El lunes volvimos a Coatzacoalcos y cada quien siguió con su vida. Aproximadamente un mes después, mi tío Hernán me llamó para contarme que había visto a don Ernesto en la obra y que se veía muy mal. Al parecer, el capataz había comenzado a tener problemas con el ingeniero, porque llegaba tarde, estaba distraído y trataba mal a los trabajadores sin razón. También me contó que lo había visto discutir violentamente con su esposa cuando ella fue a buscarlo en la obra. Unas semanas más tarde, mi tío me llamó nuevamente con más noticias. Don Ernesto había sufrido un accidente en la obra. Se había caído de un andamio y se había fracturado una pierna. Los trabajadores comentaban que últimamente estaba muy distraído y parecía vivir atormentado por algo. Al escuchar estas noticias, sentí una extraña mezcla de satisfacción y culpa. La brujería parecía estar funcionando, pero también me preguntaba si habíamos ido demasiado lejos. Lo más impactante ocurrió 2 meses después del ritual. Mi tío me contó que don Ernesto había comenzado a sufrir fuertes dolores de cabeza que lo dejaban incapacitado por días. Un compañero que trabajaba cerca de su casa nos dijo que el capataz apenas podía levantarse de la cama, que no comía, y cuando lo hacía, vomitaba todo. Un día, después de uno de esos episodios de vómito, llamó a su esposa al baño para mostrarle algo que había en el inodoro. Un pedazo de carne o algo viscoso que no se podía identificar. Por eso, aterrados, fueron al hospital inmediatamente. Después de muchos estudios, los doctores le dijeron que tenía un tumor cerebral avanzado. Cuando me enteré de esto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aunque don Ernesto había hecho mucho daño a mi hermano, no podía evitar sentir lástima por su familia, especialmente por sus hijos pequeños que ahora veían a su padre consumirse día a día. Hablé con Carlos sobre lo que estaba pasando. Mi hermano, que para entonces se había limpiado con la ayuda de un centro de rehabilitación, también se mostró afectado. Me dijo que, a pesar del daño que le había hecho el capataz, no deseaba que sufriera así, ni que sus hijos quedaran huérfanos. Me sugirió que intentáramos revertir el hechizo antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos que antes de hacer eso, debíamos enfrentar a don Ernesto. La razón principal de nuestra brujería
era hacer justicia, no matar a un hombre. Así que mi hermano, mi tío y yo fuimos al hospital donde estaba internado. Cuando llegamos, su esposa estaba en la sala de espera. Nos reconoció de inmediato, ya que Carlos y yo habíamos trabajado para su marido. Nos preguntó qué hacíamos allí. Le dijimos que necesitábamos hablar con don Ernesto. Después de dudar un momento, asintió y nos llevó a su habitación. El capataz estaba acostado en la cama, pálido y tan delgado que apenas lo reconocimos. Cuando nos vio, su expresión cambió a una mezcla de miedo y vergüenza. «¿Qué quieren?», nos preguntó con voz débil. Le contesté que queríamos que se hiciera responsable del daño que había causado. Don Ernesto cerró los ojos un momento y luego dijo que ya no tenía nada para ofrecernos, que estaba muriendo y arruinado por las deudas médicas. En ese momento, su esposa, intuyendo lo que estaba pasando, preguntó de qué hablábamos. Mi hermano le contó cómo su marido era el que le vendía los estimulantes y lo había amenazado. La mujer se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Miró a su esposo con una mezcla de dolor y decepción. «¿Es cierto, Ernesto?». El hombre, incapaz de seguir mintiendo en su estado, asintió lentamente. La mujer se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar en silencio. Después de un momento, se secó las lágrimas y nos miró. Nos dijo que su marido había cometido muchos errores, pero que ahora estaba pagando por ellos de la peor manera. Nos pidió que si sabíamos algo que pudiera ayudarlo, se lo dijéramos. Mi tío, Carlos y yo nos miramos. Sin decir una palabra, supimos lo que teníamos que hacer. Le dijimos a la esposa de don Ernesto que rezaríamos por él. Esa misma tarde, tomamos un autobús de regreso al pueblo. Fuimos directamente a la casa de don Mario para pedirle que revirtiera el hechizo. El brujo nos miró con expresión grave cuando le contamos lo que había pasado. El trabajo ya está muy avanzado. Intentaré quitarlo, pero puede que no se pueda deshacer completamente. Realizamos otro ritual esa noche, esta vez con la intención de aliviar el sufrimiento de don Ernesto. Don Mario nos advirtió que las consecuencias de lo que habíamos hecho nos perseguirían siempre, que el karma no perdona. Una semana después, la esposa de don Ernesto vino a buscar a Carlos. Nos contó que su marido había mejorado ligeramente, que los dolores habían disminuido y que estaba comiendo un poco mejor. Los médicos estaban sorprendidos por la repentina mejora, aunque el tumor seguía ahí. Un mes después, don Ernesto fue dado de alta. Los médicos no podían explicar por qué el tumor había dejado de crecer. Su esposa, aunque dolida por sus acciones pasadas, decidió darle una segunda oportunidad y permaneció a su lado. Han pasado 27 años desde aquel día que hicimos esa terrible brujería. No pasa un solo día sin que me arrepienta de haber recurrido a esas fuerzas oscuras. Juré que jamás volvería a acercarme a nada relacionado con la brujería. Mi hermano Carlos se casó, tuvo 3 hijos y ahora es contratista. Tiene su propia empresa. Mi tío Hernán murió hace 10 años de un ataque al corazón repentino, a pesar de que siempre había sido un hombre sano y fuerte. Y yo he tenido una vida llena de altibajos. Me casé 2 veces, ambos matrimonios terminaron mal.
No pude tener hijos a pesar de que siempre deseé ser padre. En los negocios, cada vez que parece que las cosas van bien, algo sale mal y pierdo todo lo que he ganado. Cuando el brujo dijo que uno de nosotros llevaría la carga más pesada, nunca imaginé que sería yo quien pagaría el precio más alto. A veces me pregunto si hubiera sido mejor buscar justicia por otros medios, quizás a través de la ley. Pero ahora entiendo que al jugar con fuerzas que no comprendíamos, nos condenamos a nosotros mismos. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que la venganza nunca trae paz, solo más dolor, y que hay fuerzas en este mundo con las que nunca debemos entrometernos, porque el precio a pagar siempre es demasiado alto.